Soy Julián Morales del 11A y a continuación la primera etapa, Jesús y su vida o la rueda de la vida de Jesús. La vida humana va dando vueltas y tiene sus cambios y sus vueltas. La rueda de la vida de Jesús no es como esa rueda de las fortunas en los circos que giran y giran en el aire, sino que pisa y se firma sobre la realidad de su tierra y de su tiempo, y avanza a pesar de los obstáculos. Vamos a recorrer el camino de Jesús señalando 6 etapas principales de su vida, desde su encarnación hasta su ascensión a los cielos. Para ayudarnos a descubrir y recordar el camino de Jesús, nos valdremos de figuras simbólicas, una figura para cada etapa. Bueno, en esta imagen vemos arriba que es la subida a Jerusalén. A la derecha vemos la encrucijada crítica y comienzos apostólicos, abajo su infancia y a la izquierda la resurrección y ascensión junto con la pasión y la muerte. Ahora bien, la primera etapa, la infancia de Jesús. En la imagen podemos observar un contenido simbólico. La estrella simboliza esa luz que nos ilumina el camino y nos guía hacia Jesús. La estrella tiene 5 puntos o picos donde podemos representar a 5 tipos de personas que buscan o rodean a Jesús con diferentes motivos y son ya como un preanuncio de cómo los hombres se colocarán ante Jesús a lo largo de su vida. En la punta de arriba, el Padre, quien anuncia a María por medio del ángel Gabriel que había sido elegida para ser la madre de Dios, por obra y gracia del Espíritu Santo, e invita a los pastores a reconocer al Salvador y recibe a Jesús cuando es presentado en el templo. En la segunda punta está la familia que representa a los que amaban a Jesús, como María, José, Isabel, Juan, Simeón, Ana. En la punta 3, los pastores representan a todos los pobres por quienes viene Jesús. En la punta 4, los magos representan a los paganos y extranjeros que irán buscando a Jesús, a los hombres y mujeres de buena voluntad y que se convierten de corazón a Dios y a sus hermanos. En la quinta punta, Herodes representa a todos los enemigos que buscaban a Jesús para matarlo. Segunda etapa. En el contenido simbólico, la paloma simboliza al Espíritu Santo, quien confirma e impulsa a Jesús en su misión. Podemos considerar 4 partes del cuerpo de la paloma que nos van a ayudar a memorizar 4 realidades o acciones importantes de Jesús en sus comienzos apostólicos. El cuerpo de la paloma significa las misiones que Jesús hace y las cuales envía a los discípulos. Las misiones es lo más característico de esta etapa. La cabeza significa la oración que Jesús hace en su bautismo en el desierto al elegir a sus discípulos en su apostolado. El ala derecha significa o simboliza los milagros que hace, los milagros que son como gestos de amor y solidaridad de Dios hacia los más necesitados. Estos beneficios pueden ser vistos como señales de la llegada del reino. El ala izquierda simboliza las parábolas que enseña Jesús sobre el reino. La tercera etapa, la encrucijada crítica de Jesús. El contenido simbólico
En una encrucijada crítica donde Jesús en su caminar se encuentra con 4 caminos, con 4 posibilidades de caminar, por eso detiene su paso, pregunta, evalúa, busca cumplir la voluntad de su Padre y hacer posible el reino. Uno de esos caminos es seguir lo mismo, lo rutinario y de la misma manera, o sea, seguir igual que en la segunda etapa, donde muchos no se convierten. Otro camino es el de echarse atrás, aunque él mismo exige que quien ha puesto la mano en el arado no debe volver atrás. O sea, cómo regresar a su casa a la primera etapa. Un tercer camino es el de acomodarse al sistema para apaciguar los conflictos y quedar tranquilo. No enfrentar a fariseos, maestros de la ley y además poderosos. Por eso se molesta mucho con Pedro, que le tienta para no tomar el camino de la cruz. El cuarto camino es ajustar o modificar el camino para renovar su tarea misionera. Este fue el camino que eligió Jesús en esa encrucijada. Y lo hizo en oración y discernimiento, en comunicación con el Padre y guiado por el Espíritu. Cuarta etapa: la subida a Jerusalén. El contenido simbólico de esta etapa es la flecha que vuela para llegar a dar en el blanco. La flecha tiene 3 partes que nos ayudará a entender el trabajo de Jesús en este tiempo de su vida. La punta puede ayudar a entender y recordar el amor de Jesús a su Padre. La parte de atrás de la flecha nos recuerda el amor de Jesús a los pobres, a los considerados últimos, es decir, el resto de Israel. Y la vara de en medio nos recuerda el amor de Jesús por el reino. Ahí donde el Padre reina y los pobres que lo aman y se aman cumplen con su proyecto. La quinta etapa: pasión y muerte de Jesucristo. El contenido simbólico es la balanza, símbolo de justicia, y a veces la ponen en manos de una mujer con los ojos vendados. Pero en una sociedad donde la pirámide es de acumulación de poder en pocas manos, toda la balanza se hace instrumento de injusticia. En cualquier platillo que se le carga un peso será para condenar a los que están contra el sistema de opresión. Jesús por eso es condenado, porque como hijo y enviado de Dios se opone a esa esclavitud religiosa y social, a todo pecado que mata la vida, y Él nos muestra otro cambio. Nos da una nueva ley de amor para alcanzar la libertad y la felicidad. En un platillo de la balanza pusieron delitos religiosos como blasfemo. En el otro platillo de la balanza pusieron delitos políticos subversivos. La sexta etapa: la resurrección del Señor Jesucristo. El contenido del símbolo es Jesús resucitado con 5 llagas. Las 5 llagas de Jesús resucitando nos ayudarán a recordar 5 actitudes principales que mostró Jesús después de su resurrección. El pie derecho busca que Jesús a sus discípulos en la comunidad. La mano derecha de Jesús consuela a María, les hace arder el corazón a los de Emaús, a la comunidad les saluda con saludo de paz, entre otros. La mano izquierda confirma en la fe. Pedro, para que confirme a sus hermanos, les muestra cómo las escrituras que el Cristo tenía que sufrir,
para que crean y les tenga fe, les enseña sus llagas y hasta come con ellos para que tengan fe. El pie izquierdo. Jesús envía los que lo han reconocido. Ve y diles a mis hermanos, los de Emaús, regresan y dan testimonio. Los envía a predicar y a bautizar. Pide que apacienten su pueblo. El corazón de Jesús. Jesús ama y pide amor. Se deja abrazar de María cuando le reconoce como su Señor. Le muestra amor a la comunidad. A Pedro le pregunta si lo ama. La segunda etapa. Apariciones de Jesús resucitado. Sus principales apariciones en los evangelios canónicos en menor medida, otros libros del Nuevo Testamento, son reportadas como sucedidas después de su muerte, entierro y resurrección, pero antes de su ascensión. Entre estas fuentes, la mayoría de los estudiosos creen que la primera epístola a los Corintios es la más antigua, escrita por el apóstol Pablo, junto con Sóstenes. Por último, el apócrifo Evangelio de los Hebreos relata una aparición a Jacobo, el hermano de Jesús. En el Evangelio de Mateo, Jesús se aparece a María Magdalena y otra María en su tumba vacía. Más tarde, 11 de los discípulos, menos Judas Iscariote, fueron a un monte de Galilea para encontrarse con Jesús, quien se les aparece y les encarga hacer discípulos de todas las personas y bautizarlos en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, lo que es conocido como la Gran Comisión. En el Evangelio de Lucas, Jesús se aparece a los discípulos y come con ellos, demostrando que es de carne y hueso, no de espíritu. Él les dice que esperen en Jerusalén para el comienzo de su comisión en el mundo, y luego asciende a los cielos. En Hechos se cree que fue escrito por el mismo autor de Lucas. En este, Jesús se aparece a sus discípulos después de su muerte y se queda con ellos durante 40 días antes de ascender al cielo. Hechos describe también la aparición de Jesús a Pablo, en la cual una voz le habla y una luz lo ciega, mientras éste está en el camino a Damasco. En el Evangelio de Juan, María encuentra a Jesús en la tumba vacía y él le dice: no me toques, porque todavía no había subido a su Padre. Más tarde se aparece a los discípulos. Él se mueve a través de una puerta cerrada y deja a Tomás el incrédulo tocar sus heridas para demostrar que él es corpóreo. En una aparición posterior, Jesús asigna a Pedro el papel de apacentar a sus ovejas, es decir, liderar sus seguidores, los seguidores de Jesús. El final tradicional del Evangelio de Marcos resume apariciones de la resurrección de Mateo y Lucas. Algunas apariciones reportadas en los Evangelios. A medida que María Magdalena y la otra María estaban corriendo de la tumba vacía para informar a los discípulos que Jesús está vivo, él les dice que instruyan a los discípulos que vayan a Galilea delante de él para recibirlo. Mateo 28:10. A los 11 apóstoles en una montaña en Galilea, a donde Jesús les había mandado. Lucas 24. Como el momento preciso de reconocimiento por parte de los discípulos. En el camino de Emaús, a Cleofas y a otro discípulo, en primer momento los ojos de ellos estaban velados, por lo que no pudieron reconocer.
Más tarde, mientras que la cena en Emaús, le fueron abiertos los ojos y le reconocieron. A Simón, esta aparición no es descrita directamente por Lucas, pero es descrita por los otros apóstoles. No está claro si ocurrió antes o después de la aparición de Emaús. A los 11, junto con algunos otros, incluyendo Cleofas y su compañero, en Jerusalén, en Lucas 24, del 13 al 32, Cleofas y su compañero relatan cómo reconocieron a Jesús al partir el pan. Algunos sostienen que esto significa que con un reconocimiento producido en el curso de la comida, pero Raymond Blachter observa que muchos, tal vez la mayoría de los comentaristas antiguos y modernos, también medievales, han visto la revelación de la identidad de Jesús en la fracción del pan como teniendo algún tipo de referente o implicación eucarística. La pesca milagrosa de 153 peces por Duccio. Jesús está de pie a la izquierda en la cuarta aparición del resucitado en el Evangelio de Juan. A María Magdalena al principio ella no lo reconoció y pensó que era un jardinero. Cuando dijo su nombre, ella sí lo reconoció. A los discípulos, sin incluir a Tomás, en ese mismo día estaban dentro de una casa por miedo a los judíos. Jesús entró y se puso en medio de ellos, aunque las puertas estaban cerradas. A los discípulos, incluyendo a Tomás, llamado Dídimo. Esto fue una semana después, de nuevo en una casa, y dio lugar a la famosa conversación de incredulidad de Tomás. A Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos, junto al lago de Tiberíades, que condujo a la pesca milagrosa de los 153 peces y el restablecimiento de Pedro. El discípulo amado de Jesús estaba presente en este grupo. Marcos 16. Tercera etapa. Las primeras comunidades cristianas. Según el envío de Jesucristo, la tarea de los apóstoles es de ir a todas las naciones para proclamar el Evangelio y hacer discípulos a los hombres. Primeramente, los apóstoles se dirigieron a los judíos en Jerusalén, donde surgió la primera comunidad. Debido a las persecuciones, muchos creyentes huyeron de Jerusalén. En su nuevo entorno también anunciaron la palabra del Señor, como por ejemplo Felipe en la capital de Samaria. Dios mostró al apóstol Pedro en una visión que el Evangelio también está dirigido a los gentiles. Un paso decisivo para llevar al Evangelio a los gentiles fue la conversión de Saulo. En Hechos 14:14 se lo menciona por primera vez como apóstol, junto a Bernabé y con el nombre de Pablo. En la Asamblea de Apóstoles de Jerusalén se trataron y definieron temas urgentes y decisivos sobre la posición a adoptar frente a la misión de los gentiles y al significado de la ley mosaica en relación con el Evangelio. Mientras que los apóstoles Pedro y Jacobo proclamaron principalmente el Evangelio entre los judíos, los apóstoles Pablo y Bernabé viajaron con ese objetivo a los países gentiles del ámbito del Mediterráneo. Otros apóstoles, como escribe Eusebio de Cesarea,
en una historia de la Iglesia deben haber llevado al Evangelio a otros países de Asia y África, donde fundaron comunidades. Los primeros cristianos se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y en las oraciones. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. Todos ellos, íntimamente unidos, se dedicaban a la oración en compañía de algunas mujeres, de María, la Madre de Jesús, y sus hermanos. Se reunían asiduamente para escuchar la enseñanza de los apóstoles y participar en la vida común, en la fracción del pan y las oraciones. La multitud de los creyentes tenía un solo corazón y una sola alma. En Hechos de los Apóstoles, pide a Dios que en la Iglesia Santa, nuestra Madre, los corazones de todos, como en la primitiva cristiandad, sean un mismo corazón para que hasta el final de los siglos se cumplan de verdad las palabras de la Escritura. Como los religiosos observantes tienen afán por saber de qué manera vivían los primeros de su orden o congregación, para acomodarse ellos a aquella conducta, así procura convencer e imitar la vida de los discípulos de Jesús, que trataron a Pedro y a Pablo, también a Juan, y casi fueron testigos de la muerte y resurrección del Maestro. Cuarta etapa. La separación del cristianismo primitivo del judaísmo se llevó a cabo durante los primeros siglos después de Cristo. Se atribuye comúnmente a una serie de eventos, incluyendo el rechazo y la crucifixión de Jesús, el Concilio de Jerusalén, la destrucción del segundo templo y la institución del impuesto judío en el año 70. Los postulados del Concilio de Jamnia y la revuelta de Bar Kokhba. Si bien se cree comúnmente que el apóstol Pablo estableció una iglesia principalmente gentil durante su vida, tomó siglos para que el cristianismo manifestara una ruptura total con el judaísmo. Además, la relación entre Pablo y el judaísmo aún está en disputa. La visión tradicional es que el judaísmo existió antes del cristianismo y que el cristianismo se separó del judaísmo en algún momento después de la destrucción del segundo templo. Recientemente se ha argumentado que existían muchas sectas judías en Tierra Santa que competían entre sí durante el periodo del segundo templo, y las que posteriormente se convertirían en el judaísmo rabínico, y en el que el cristianismo proto-ortodoxo no eran más que otras dos. Incluso se ha propuesto un modelo que prevé el nacimiento simultáneo entre el judaísmo rabínico y el cristianismo proto-ortodoxo, en lugar de una separación del segundo a partir del primero. Por ejemplo, Robert Goldenberg señala que es cada vez más aceptado entre los estudiosos que al final del siglo I después de Cristo aún habían dos religiones separadas llamadas, por un lado, judaísmo y por el otro, cristianismo. Daniel Boyarín propone una comprensión revisada de las interacciones entre el naciente cristianismo y el judaísmo durante la antigüedad tardía. La visualización de las dos nuevas religiones tan intensa y complejamente entrelazadas a lo largo de este periodo. Boyarín escribe: por lo menos durante los primeros 3 siglos de su vida común, el judaísmo en todas sus formas y el cristianismo en todas sus formas eran parte de una familia religiosa compleja, gemelos en el útero, en pugna entre sí por la identidad y la procedencia, pero que compartían con los demás
el mismo alimento espiritual. Philip Alexander describe que la cuestión de cuándo el cristianismo y el judaísmo se separaron y se fueron por caminos separados es una de esas preguntas engañosamente simples que deben ser abordadas con mucho cuidado. Robert M. Price afirma que el cristianismo clásico de tipo ortodoxo no es muy diferente al judaísmo rabínico de Yahvé. Por otra parte, se ha argumentado que pocos judíos se unieron al movimiento cristiano durante el siglo I y que este probablemente nunca tuvo más que 1000 miembros judíos en cualquier momento durante el primer siglo. Por otra parte, hay quienes sostienen que el tamaño y la importancia del movimiento cristiano en general durante el siglo I pueden ser un tema exagerado, pero el sociólogo Stark, suponiendo una población cristiana de 1000 personas en el año 40 y una tasa de crecimiento de 40% por década hasta el año 300, llegó a la conclusión de que al final del primer siglo la población cristiana fue de solamente 7530, aunque otros estudiosos no estén de acuerdo con este análisis. Quinta etapa: la expansión del cristianismo. Con la muerte de Cristo, el cristianismo comienza su expansión desde Jerusalén a todos los rincones del imperio, hasta convertirse en el siglo IV en la religión oficial del imperio. Desde Roma, los papas se hacen cada vez más fuertes y, para el siglo IX, el cristianismo se extiende por casi todo el continente europeo. Ahora bien, a partir de la muerte de Cristo comenzó la difusión de su doctrina a lo largo de todo el imperio romano por parte de sus seguidores. Partiendo de Jerusalén, la nueva religión encontró sus centros de cristianización principales en Roma y Bizancio. Roma se encargó de expandir la doctrina por parte occidental del imperio, apoyándose en Toledo, Armagh y Reims. Desde Bizancio partió la cristianización del este de Europa y Rusia. También fueron creados numerosos centros metropolitanos como los de Santiago, Burdeos, York, Treviso, Milán, Salónica o Alejandría, entre muchos otros. Durante el siglo I, las zonas cristianizadas se encontraban principalmente en el Mediterráneo oriental, es decir, el levante, Anatolia, delta del Nilo y el este de Grecia. También ya había sido fuertemente evangelizado Cartago, la región de Roma y Liria y los enclaves de Vienne, Tarragona y Zaragoza. A fines del siglo V, la cristianización se ha extendido por todo el Mediterráneo, alcanzando en el norte de Europa a Irlanda y el oriente de Inglaterra. Entre los siglos VII y IX se completa la cristianización de Inglaterra y Alemania. Finalmente, hacia el siglo X, la religión cristiana alcanza a amplias áreas del oriente y norte de Europa. Ahora bien, ¿cómo fue posible la expansión de un pequeño movimiento mesiánico nacido en los confines del Imperio Romano hasta llegar a convertirse en la religión dominante de la civilización occidental? En contra de una visión arraigada a la perspectiva sociológica, es capaz de demostrar que el cristianismo no surgió como un movimiento clandestino de los desposeídos del imperio y que su notable crecimiento no fue debido a súbitas conversiones masivas. La curva de la expansión del cristianismo entre los años 40 y 300 pone de manifiesto que, en tiempos de Constantino, ya se había convertido en una fuerza considerable con patrones de crecimiento muy similares a los movimientos religiosos exitosos de tiempos más recientes. Más que una causa de triunfo del cristianismo, el Edicto de Milán fue una respuesta astuta al rápido crecimiento de esa religión
y a su influencia política. A partir de los conocimientos sociológicos sobre la conversión y la manera en que los grupos religiosos reclutan a sus miembros, abarca unos temas muy relevantes para explicar la expansión del cristianismo, el trasfondo social de los conversos, la misión a los judíos, el estatus de la mujer en la iglesia, la función del martirio y de la caridad y del papel de la fertilidad y las enfermedades, sin olvidar la importancia central de la enseñanza, la moralidad y la fe en las comunidades cristianas. Esto no es solo algo imprescindible para alguien que es interesado en los orígenes del cristianismo, sino que constituye una valiosa introducción en los métodos de la ciencia social destinada a estudios e historiadores de la Biblia. Sexta etapa: persecución a los cristianos. En esta etapa veremos dos casos de persecución a los cristianos. La primera, persecución de los judíos, y la segunda, persecución del Imperio Romano. Numerosos cristianos han sufrido persecuciones por parte de los no cristianos e incluso de otros cristianos de creencias diversas o más o menos estrictas durante la historia del cristianismo. Tales persecuciones tienen o tuvieron varios grados de intensidad, desde el arresto sin garantías, la mengua de derechos públicos, el encarcelamiento, el azotamiento y la tortura, hasta la ejecución llamada martirio, pasando por el pago de unos impuestos suplementarios, como el caso de los mozárabes, la confiscación de sus bienes o incluso la destrucción de sus propiedades, sus artes, sus libros y sus símbolos, o la incitación a abjurar de sus principios y delatar a otros cristianos. La persecución de los cristianos por parte de los judíos. En el Nuevo Testamento se lee que los primeros cristianos, comenzando por el propio Jesús, sufrieron persecución a manos de los jefes judíos de esa época. También relata el principio de persecuciones por los romanos. El término los cristianos es usado con frecuencia en una forma indiscriminada que ha sido causa de controversia. Según el Nuevo Testamento, la persecución de los primeros cristianos continuó después de la muerte de Jesús. Pedro y Juan fueron encarcelados por los jefes judíos, incluido el sumo sacerdote, Ananías, quien no obstante los liberó más tarde. En otro momento, todos los apóstoles fueron encarcelados por el sumo sacerdote y otros saduceos, pero fueron liberados por un ángel. Los apóstoles, tras haber escapado, fueron llevados nuevamente al Sanedrín, pero esta vez Gamaliel, un rabino fariseo bien conocido de la literatura rabínica, convenció al Sanedrín de liberarlos. La razón más probable de la persecución fue porque por parte de los judíos la evidente herejía que representaba la doctrina cristiana desde un punto de vista de la doctrina tradicional judía, ya que, entre otras cosas, la idea de un Dios hombre chocaba de frente con su arraigado monoteísmo. Esto se percibe claramente en la narración bíblica de los hechos de los primeros cristianos. Es deducible, además, que a oídos romanos la predicación de los cristianos sobre el inminente regreso del rey de los judíos y el establecimiento de su reino era sediciosa. Los romanos dieron a los judíos en ese tiempo un autogobierno limitado. Las principales obligaciones de los líderes judíos eran recolectar impuestos para Roma y mantener el orden civil. Así, los líderes judíos tendrían que suprimir cualquier tesis sediciosa como las que defendían los cristianos. Esta oposición judía fue potente motor para plantar en Roma la semilla del odio al incipiente cristianismo.
Persecución al cristianismo por el Imperio Romano. Esta persecución a los cristianos en el Imperio Romano. Al principio, los romanos consideraron que el cristianismo como una nueva secta judía. Aparte de las esporádicas persecuciones de Nerón y Domiciano durante el siglo I, los cristianos tuvieron que enfrentarse con mayor frecuencia con la animadversión de los escribas y fariseos rectores del judaísmo que con las autoridades romanas. Sobre la base de diversos testimonios se afirma que durante la segunda mitad del siglo I, todo el siglo II y hasta el siglo III más o menos, los cristianos fueron también perseguidos por autoridades del Imperio Romano, que consideraba a los cristianos ya sea como judíos sediciosos, recordando que en el año 70 los judíos armaron una revuelta en Judea que originó la destrucción de Jerusalén y la deportación de los judíos de su territorio a manos romanas, o como rebeldes políticos. El historiador Suetonio menciona las revueltas causadas en Roma en tiempo del emperador Claudio por un tal Cresto, a quien cabe identificar con Cristo, cuyas doctrinas debían haber sido divulgadas por emigrantes o esclavos judíos en Roma. Asimismo, Tácito en su Anales habla de la persecución a los cristianos, nombre que toman de un tal Cristo, por parte de Nerón. En cuanto a Suetonio, menciona en su Vida de los 12 Césares que durante el reinado de Nerón fueron perseguidos bajo pena de muerte los cristianos, una secta de hombres de una superstición nueva y maléfica. Tertuliano, en su Apología contra Gentiles, escrita en el año 200, explica cuáles eran los delitos que la fama imputaba a los cristianos. Séptima y última etapa, el periodo post-apostólico. Este periodo de la historia del cristianismo se considera tradicionalmente como el periodo de los 12 apóstoles y estaría datado entre la gran comisión de los apóstoles por las apariciones de Jesús en Jerusalén hacia el año 30 después de Cristo hasta la muerte del último de los apóstoles, que se cree fue la de Juan el apóstol en Anatolia hacia el año 100 después de Cristo. Tradicionalmente se ha creído que los apóstoles se dispersaron desde Jerusalén y se trata de una época de esencial significado para la tradición cristiana, al ser la etapa en la que vivieron los apóstoles directos de Jesucristo. Entre las fuentes primarias que reflejan la era apostólica se cuentan las cartas auténticas de Pablo de Tarso y el libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos transmiten un conjunto de informaciones sobre la vida de los apóstoles y las primeras comunidades cristianas en los años siguientes a la muerte de Jesús. Tradicionalmente atribuidos a Lucas el evangelista, su valoración historiográfica es sin embargo controvertida. No se pone en cuestión el cuadro general que muestra el libro de los Hechos, pero al confrontar de cerca este escrito con cartas auténticas de Pablo de Tarso, aparecen ciertos matices o ausencias en el campo de los acontecimientos. Por otra parte, las cartas auténticas de Pablo son un conjunto de escritos no testamentarios conformado por las siguientes obras. La primera, epístola a los tesalonicenses, la epístola a los filipenses, la primera epístola a los corintios, la segunda epístola a los corintios, la epístola a los galatas, la epístola a Filemón, la epístola a los romanos. Y este corpus de epístolas auténticas es único más de un sentido.
porque se conoce a ciencia cierta su autor y su autenticidad resulta reconocida ampliamente desde el análisis científico literario actual, porque su fecha de redacción es la más antigua de los libros del Nuevo Testamento, apenas 20-25 años posterior a la muerte de Jesús de Nazaret y probablemente anterior incluso a la de los Evangelios en su versión definitiva conocida actualmente, por lo que constituyen documentación de carácter capital en cualquier análisis sobre los inicios del cristianismo. De acuerdo a diversos estudios, los seguidores de Jesús estaban formados principalmente por sectas judías apocalípticas durante la época del Segundo Templo del siglo I. Algunos cristianos primitivos eran estrictamente judíos como los ebionitas y los primeros líderes de Jerusalén, siendo todos ellos llamados colectivamente judeocristianos. Durante este periodo eran liderados por Santiago el Justo, Pablo de Tarso, comúnmente conocido como San Pablo, que persiguió a los primeros judeocristianos, hasta que se convirtió y comenzó su labor misionera entre los gentiles, por lo que se conocería posteriormente con el título de apóstol de los gentiles o apóstol de las naciones. Según Oxford Dictionary of the Christian Church y diversas biblistas, la influencia de Pablo sobre el pensamiento cristiano es más significativa que la de ningún otro autor del Nuevo Testamento. Tras la destrucción del Segundo Templo en el siglo 70, en el año 70, después de Cristo, o al menos tras la revuelta de Bar Kokhba del 132, Jerusalén dejó de ser el centro de la iglesia cristiana. En el siglo II, el cristianismo se estableció como una religión predominantemente gentil y se expandió por el Imperio Romano y más allá.